nos encontramos en la zona montañosa de este municipio, para ser específicos, en la localidad de La Paz, un lugar lleno de historia y con paisajes espectaculares. Esto es Explorando Tezonapa en movimiento. Como comunidad ya en sí fue a partir del mes de febrero de 1940. Las gentes llegaron, las primeras familias que se asentaron fueron la familia Vázquez, Hernández, Elotlán, Argüello. En fin, encontraron aquí en esta localidad las tierras estaban deshabitadas, era montaña. Y entonces y ellos venían como huyendo de la situación que imperaba en su región, que era Huatusco, era Tlamatoca. Entonces ellos contaban de que pues allá peligraba su vida porque eran los momentos de la posrevolución, ¿sí? Acababa de pasar el movimiento revolucionario, pero pues ellos estuvieron involucrados, al parecer por lo que contaban, del lado del gobierno. Entonces tenían problemas con los alzados, los rancheros, los indígenas, porque pues en una guerra hay de todo, ¿no? Entonces, buscando paz, llegaron a Presidio, Plan de Libres, y se introdujeron a la sierra y aquí se asentaron. Fue a principios del año 1940. Los principales fueron Rodrigo Vázquez Rivera, Sóstenes Hernández, no recuerdo su otro apellido, Policarpo Elotlán González, Antonino Argüello, Antonio Hernández, él es originario de Puebla, y otros más. Total son 10 quienes compraron parte de los terrenos de los Luna, unos terratenientes que vivían en Presidio. Los Luna y los Labret Díaz, unos franceses. Y precisamente a don Rodrigo Vázquez se le atribuye que él decía que él fue el que le dio el nombre a la comunidad, aunque se le empezó a llamar Rancho de La Paz. Yo tuve la oportunidad de hablar con él, le decía, oiga, ¿y por qué le puso La Paz? Dice, mira, veníamos de un territorio de mucha violencia, prácticamente pues nos escapamos de la muerte. Entonces, cuando yo llegué aquí, yo le dije a mi compadre Sóstenes, decía, oye compadre, aquí hay mucha paz, aquí vamos a poder vivir tranquilos, le vamos a poner el Rancho de La Paz. Las razones que los trajo, pues se sabe que bien eran fugitivos, que venían huyendo de las haciendas donde los golpeaban, les daban maltrato. Y esa es la razón más fuerte que encontramos, ¿no? Pues vinieron, ¿por qué? Pues porque venían huyendo. Aquí encontraron paz, había muchos animales, vivían de la casa. Y pues el agua, pues ahí se decía que en la ladera había un nacimiento de agua que después taparon. Después empezaron a ser visitados por gente que venía de Plan de Libres, que es un ejido antiguo, y que un día uno de ellos pues algo pasó entre esa forma de convivencia, que el señor que estaba aquí mató al que venía, y entonces ese huyó rumbo a los Atitlas, que es el pueblo más antiguo de la sierra, porque ellos bajaron de Zongolica. De hecho, todo esto era conocido como República de Indias, así lo llamaban, pero no Zongolica, sino Zongolíhuitl. La labor de parto, desde antiguo, pues el encargado era la partera, aunque se dieron casos. Por ejemplo, conocimos el caso de una señora llamada Juanita Jiménez. Lo de Jiménez pues, es un apellido extranjero, pero lo que pasa es que en ese tiempo
los peones, pues se les ponía el apellido del patrón, por ejemplo, para distinguirlo de los demás. Bueno, ella daba luz o dio luz a sus hijos solita, nada más ayudada por su esposo. Pero después se convirtió en partera, en matrona. Siempre existió hasta más o menos a finales del siglo 1997, que murió la última partera, que era de la Toma. Y una última también fue doña Estela, ¿no? Que esa era considerada como la comadre Petra. Eran consideradas como, o todavía se les recuerda como las mamás de toda la gente, ¿no? Porque ellos son los que ayudaban. Pero, por ejemplo, la experiencia pues es única, ¿no? Porque nosotros tuvimos la fortuna de ver nacer a nuestros hijos y de ayudarlos, ayudar a la partera y a nuestras mujeres en el parto. Mi abuelo y mi padre fueron rezadores de cerro, es decir, era todo un rito, también ahí con mezcolanza cristiana. Pero por ejemplo, si yo decía como hijo, decía, ¿sabes qué, tata? Voy a sembrar maíz este año acá. Él me decía, no, pues sí, pero vete a ver a tu abuelo para que venga a poner una ofrenda al cerro. Ya, yo iba yo, ¿qué tengo que llevar? No, tienes que llevarle flores, tienes que llevarle su vino, tienes que llevarle su trago, y le vas a pedir por favor que venga a poner la ofrenda. Entonces él llegaba, en ese tiempo se sacaba la miel de la caña, conocida como castila. Era una bebida que también fermentaba y pues también emborrachaba, ¿no? Se compraba cera, copal. Entonces él llegaba, por ejemplo, veía el terreno, dice, ¿dónde vas a sembrar? No, pues aquí. Entonces buscaba una roca o un árbol, escarbaba, hacía como un altarcito, y ahí le pedía al dueño de la tierra que me diera permiso de trabajar en paz para sacarle fruto a la tierra, ya sea milpa, frijol, calabaza, todo lo que se iba a sembrar. Esta roca se encuentra aquí a unos metros. Tiene una figura tal vez humana o de un animal. Y ha venido mucha gente, y a mis hijos, a mis nietos les encanta mucho. Es uno de mis nietos que le fue a posar ahí. Y como ustedes ven, el contraste, su carita sonriente con la figura de esta roca, ¿no? Esto en el mundo indígena se le conoce como el salvaje del monte. Parece ser que nuestros abuelos, como tenían una cultura totalmente indígena, totalmente, pues hasta idólatra se puede decir, entonces la figura en un árbol, en una piedra, era tomada como una deidad, ¿sí? Posiblemente esto formó parte de esa, ¿cómo se puede decir? Pues de esa creencia aquí en esta región. ¿Por qué lo digo? Porque cuando trabajé hace como 30 años, que empecé a trabajar aquí, encontré y digo, bueno, ¿y esto? Está raro, ¿no? Porque tiene una figura así como de un humano, de una cara. Pero pues no pasó más de ahí. Pero motivado porque el agua aquí se deslavaba mucho así, y lavaba todo el pastito y no se podía empastar. Yo quería empastar y el agua todo lo barría. Entonces empecé a abrir una zanja, más o menos acá así. La piedra está así, entonces zanjé aquí. Y entonces empecé a encontrar cerca de ahí, en esa zanja, estas figuras. Esta y esta que se supone que es punta de lanza de obsidiana. Esto despertó mi curiosidad y reforzó mi sospecha de que esta roca pudo haberse tomado en base a la evidencia
de que fue tomada como una deidad. Porque ¿qué otra explicación podría haberlas enterrado o haberlas encontrado cerca de ahí? Entonces, generalmente nuestra gente, nuestros abuelos, pues ahora sí que cualquier deidad le ofrecían ahí regalos, ofrendas. Y entonces, el caso es de que ahí aparecieron. Esto parece ser jade, por el filo que tiene. Es un hecho que sí llamó la atención, es verídico, porque lo vivió un tío de ella, aquí, precisamente a un 50 metros. Hay una bajada, ellos vivían hasta allá. Este cerro antes se le conocía como el Cerro de los Pozos, porque allá se habían abierto unos pozos para captar agua de lluvia. Entonces que una mañana se vino, por acá estaba la vereda, a buscar quelites, habían sembrado milpa y vino a colectar quelites. Entonces dice, cuando se acercó hacia la orilla, y oyó que chillaba una zorra, pero así a muerte. Y ahora, ¿qué le pasaría a la zorra? Y entonces, curioso, fue a ver, y era una zorra grande ya llegada, pero que se lo estaba tragando una serpiente. Y se asustó, era un hombre de campo. Los hombres de campo difícilmente nos asustamos ante lo que vemos en el campo, ¿no? Pero ya ver una serpiente de esas dimensiones, que pues debió de ser tipo anaconda, entonces se estaba tragando la zorra. Le dio tanto temor que no se arriesgó a pegarle con el machete, a matarla, sino que corrió a la casa y le dijo a su papá: Tata, dice, ahí hay una culebra enorme, enorme, que se está tragando una zorra. Pues no puede ser. Sí, dice, yo vine por la escopeta. Dice, pues vámonos. Y se trajeron la escopeta, pero ya cuando llegaron, ya no encontraron más que rastros donde se estaba revolcando, pero de la serpiente no lo encontraron ya. Hay algunos huecos, hay unas piedras muy profundas, tal vez por ahí se escondió. Pero por lo que contaba el tío señor, pues debía de ser como de unos 5 metros la boa, la serpiente. Entonces ese hecho quedó, no, pues allá todo el mundo dice, allá donde se tragó la serpiente, la zorra, así se le conoce a ese lugar. Otro fue allá abajo, en la hondonada, con ese señor que le digo que tenía su familia a finales del siglo antepasado. Ahí trabajaba y tumbó un árbol de necostle. Entonces el tronco, para tumbar un árbol de necostle, esto que se le llaman portones, en un árbol enorme, los portones son más o menos como de la primera rama hacia abajo. Entonces, para poder tumbarlo sin mucha dificultad, hay que hacerle un tramadal, un tapanco, para empezar a trozarlo allá más arriba de los portones, para que se dificulte menos. Entonces, el caso es que tumbó ese árbol y pues se pudrió el árbol, y cuando ya estaba el tronco y ya se estaba pudriendo, dice que estaba con su familia limpiando frijolar, y su niño dice que andaba jugando al pie del tronco, y le grita a su mamá: Nana, ahí arriba está un nido de pajaritos, totocintles les decían en mexicano. Estaba su nido, y le decía a su mamá: déjalos, ahí que estén, no los molestes. No, si yo quiero verlos porque están bonitos, son de colores. Y le decía que se bajara, que no se subiera. Y entonces empezó con un palo que había por ahí, empezó a subirse el niño.
Y cuando oyeron, gritó el niño. Y cuando lo vio que se cayó, y le dijo, hijo, ya te caíste, te dije que no te anduvieras subiendo, pero vio que se revolcaba. Y le decían, anda, me picó, pero ¿quién te picó? Y el niño estaba loco de dolor y le grita a su marido, ven que el niño se cayó. Y se agarraba su cabecita. ¿Y qué le pasó? Me picó, tata, me picó. Y hacía el intento de señalar. Y en eso ve la mamá que estaba sacando la cabeza a una serpiente, conocida como palanca. Y dice, santo Dios, ese fue el que lo picó. Pues el niño murió casi al instante. Y el Señor lo que hizo fue bajar la serpiente, que es una de las serpientes más peligrosas en esta región. Hemos matado unas hasta de 2,5 metros. Son muy ponzoñosas. Entonces dice que el loco de dolor y todo, pues quería destrozarla, ¿no? La bajó, la mató, la hizo pedazos, pero ya su hijo había muerto. Entonces lo que hicieron es dejar todo ahí, de tristeza, de pena, se fueron de acá. El niño por ahí lo enterraron, porque en ese tiempo pues, no había cementerios. Entonces por ahí quedó en esa hondonada, quedó sepultado. Y ya las gentes empezaron a venir y todavía encontraron la milpa que había sembrado, ya todo se había perdido, la casa ahí se pudrió. Y fue un hecho muy triste, ¿no? Que todavía se comenta en estos días, fue un hecho real. Bueno, tengo otro que también basado, por desgracia, en hechos reales, ¿no? Este es en relación a los nahuales. También le aconteció al tío de mi esposa, viejito que ya tiene tiempo que murió. Les repito, y vivían como a 200 metros de aquí, a donde vive hoy un sobrino de nosotros, se llamaba Adrián, que se llama. Entonces, y siempre por aquí sembraban, este era su trabajadero. Y como ustedes ven, la geografía pues no permite, ahora sí que tienen que subir allá un poco y bajar acá. Bueno, el caso es de que un día dice, Tata dice, ahí en el frijol está comiendo un temazate. ¿Cómo? Sí, dice, está comiendo el frijolán. Ah, dice, pues vete y mátalo. Dice, entra amaneciendo. Un temazate es un ciervito de montes, como un pequeño venadito. Mazate, o como decimos en náhuatl, temazate. Entonces, es un animal más o menos como el boche de grande, así coloradito, pero con cuernitos. Bueno, el caso es que agarra a este señor con la escopeta, viene, todavía no amanecía, y se quedó por ahí en una piedra. Y sí, efectivamente, cuando vio, salió el temazatito ahí. Y agarra, no, pues aquí, feliz porque pues iban a comer temazate. Le tira y le pegó así en la paletilla y se cayó. Corre y lo levanta. Y dice, pues ya estuvo. Lo cargó y se fue para la choza. Pero se sorprendió porque al ir llegando oyó mucho lamento, llanto. Y ahora, ¿qué les pasó? Y que llega contento a él, pero ya un poco confundido. Tira el temazate, le dice, Tata, aquí está el temazate. Y él entre lágrimas le dice, ¿dónde le pegaste? Aquí, dice, en la paletilla, dice, entre el brazuelo y el cuerpo. Dice, ¿pero por qué están llorando? Mira tu hermanita, dice. ¿Pero qué le pasó? Dice, cuando tú tiraste, ella pegó el grito. ¿Cómo? Sí, dice, mira, y tiene el balazo en el mismo lugar que tiene el animalito. Ya tenía la marca de... No, pues del gozo se fue a la pena, porque él con ese sentimiento por su hermanita, que la querían mucho,
Y él pues con esa sorpresa de que pues yo qué iba a saber si mi hermana era nahual o si tenía nahual. Su tona se le llama en mexicano. Tonal. Tonal es la sombra que tiene una persona. Puede ser una culebra, puede ser un zorro, puede ser un gavilán, no sé, pero hay distintas. Ella tenía una tona. Su tonal era el temazate. Una sombra. El caso es de que estaba muerta. Entonces, pues ya ni comieron el animal. Fueron también por ahí en ese lugar, sepultaron a la niña y sepultaron junto con el animalito. La niña debía tener como, por lo que decían, como 3 años, 3, 4 más o menos. Y el ciervito pues era tiernito porque también no era grande. Pues la conclusión de que pues era nahual, o sea, tenía nahual la niña. Lo que pasa es que había una costumbre antigua, de esto no se los había platicado. Una persona o un matrimonio al cual le nacían hijos, realizaban un rito un poco extraño, ¿no? Que para que la criatura, niño o niña, tuviera, pues ahora sí que fuerza para vivir, para trabajar, tenían que pedirle al monte una tona. ¿Sí? Eso, por ejemplo, cuando iban a nacer un niño o una niña, marcaban alrededor de la choza con ceniza. Y al otro día veían al primer animalito que marcaba sus patas en esa ceniza, pues tenía que ser el tono del niño, el que lo iba a proteger, el que lo iba a acompañar. Entonces, había otro rito que, por ejemplo, tenían que llevar al recién nacido al monte y dejarlo un rato ahí. Se retiraban y le pedían al cerro que le pusiera el tono. No sé cuál de las dos había realizado el señor aquel, pero el caso de que pues la niña que ella tenía su tono, es decir, su nahual, y sucedió ese hecho pues sangriento, muy triste, que los marcó para siempre, ¿no? Porque ellos nunca en su vida dejaron de lamentar ese hecho. Por eso es que yo recuerdo que cuando éramos pequeños, a mí me preguntaba mi madre, decía, oye, ¿tú no tienes tu tona? Yo no sé qué es eso, mamá, le decía. Yo no, pero no sientes que no siento nada. Sí, porque había esas desconfianzas de que a lo mejor estaban platicando con una persona que pues tenía su nahual. ¿Sí? Tuve un tío que también, él supuestamente era mapache. Su tona, él era mapache. Pero el caso de esa niña fue así. Lo del Cerro Calavera, les digo que fue a principios del siglo pasado, en un eclipse total de sol. No te puedo decir en qué año exactamente, porque no me he dado la tarea de investigar de los eclipses, pero pues ese dato se saca fácil, ¿no? Ya ve registro. En el caso fue que se oscureció totalmente y cuando estaba oscuro, supuestamente era como a mediodía, un poco más. Cuando estaba completamente oscuro, se oyó en este cerro, en la punta, un bufido como de un toro, pero que estremeció todo el cerro. La gente estaba expectante, ¿no? En el rancho de mi papá tenía peones y todos estaban asustados por el eclipse. Pero al oír eso, pues se asustaron más. Cuando pasó el eclipse, vinieron a ver a mi papá, y mi patrón dice, ¿qué no oyó usted? Dice que un animal bufó ahí en el cerro. Sí, todos lo oímos. ¿Pero qué no será un toro que se escapó? Dice, aquí no hay toros, no hay potreros. Los toros que están allá en el plan. Aquí no hay ganado. Ni siquiera borregos había en ese entonces. No, pero es que se oyó muy fuerte, es que tembló todo el cerro. Decían, no, pues sí, pero pues no sabemos.
El caso es que vinieron a buscar, se organizaron y anduvieron en el cerro, no encontraron nada. La pregunta es, bueno, ¿qué sería? Pues dicen, no, pues es algún muerto, pero pues muerto, y así bufar tan feo y tan fuerte, pues no puede ser. Entonces empezaron a llamarle el Cerro del Muerto, pero aquella gente se fue, empezó como a perderse ese acontecimiento en la mente de la gente, en el recuerdo de la gente. Y luego le preguntaban, bueno, ¿y por fin el Cerro del Muerto? No, pues es el Cerro de la Calavera. O sea, el calavera tiene relación con el muerto, ¿no? Y así se le empezó a llamar y así se le quedó. Hoy ya pocos lo mencionan, pero los que somos nativos de acá o hijos de los fundadores de esta región, pues lo seguimos llamando el Cerro de la Calavera. Y nuestro cerro, pues así yo creo que en mi pequeña ahorita lo pongo así, estamos situados al pie del Cerro Calavera y así lo mencionamos. Y con este hermoso paisaje a mis espaldas, nos despedimos desde la localidad de La Paz. Recuerden que estas cápsulas son una iniciativa del presidente municipal Luis Arturo Sánchez García. Esto es Explorando Tezonapa en movimiento.